Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente, mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Hoy hablaremos sobre trabajo en equipo y trabajo colaborativo y herramientas de trabajo online. Como bien sabéis, esta jornada está organizada por la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. En primer lugar, pues agradecer a todos los presentes por acompañarnos en este webinar y hacer un hueco en vuestra agenda para compartirlo con nosotros. Antes de dar comienzo al webinar de la mano de Olga, me gustaría justificar el porqué de este webinar. Y comenzando por la primera parte, la parte de trabajo en equipo y trabajo colaborativo, pues sí que me gustaría decir que, como bien sabéis, actualmente nos encontramos inmersos en una realidad caracterizada por ser volátil, incierta, compleja, ambigua, corresponde a esas siglas VUCA, y en esta realidad pues, los cambios son cada vez más rápidos e inesperados. Y como consecuencia de esta realidad, los proyectos y los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día profesional, pues también se contagian de este entorno VUCA del que hablamos. Para hacer frente a estos retos, estos problemas, colaborar y trabajar en equipo es la única forma de ser competitivo. Además, me atrevería a decir que trabajar en equipo hoy en día implica no solo trabajar con personas, sino que hay que incluir a los propios avances tecnológicos en nuestros equipos. Hay que incluir a los robots, al análisis de datos en inteligencia artificial, a los RPAs. En definitiva, hay que abrazar la tecnología y las nuevas metodologías de trabajo como un miembro más de los equipos. Y sobre la segunda parte del webinar, en la que hablaremos sobre herramientas de trabajo online, pues la justificación de esta parte yo creo que es muy fácil. Como bien sabéis, pues la crisis sanitaria motivada por la COVID-19 pues ha provocado una disrupción total en las formas de trabajar. De hecho, el teletrabajo se ha convertido en una opción para muchos profesionales y esto es muy positivo porque el teletrabajo nos brinda flexibilidad, libertad y mayor capacidad para conciliar entre la vida personal y la profesional. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el teletrabajo supone un reto porque provoca cambios en las dinámicas de los trabajadores en su día a día laboral. Y a pesar de la distancia, los trabajadores tienen que seguir con su trabajo diario, tienen que comunicarse, compartir información, conocimiento, delegar responsabilidades, hacer seguimiento de tareas, seguimiento de los objetivos. Por ello, adaptarse a esta nueva forma de trabajar y adaptarse correctamente es una necesidad que no se puede posponer. Y esto es lo que trataremos de abordar durante el webinar de hoy. Vale, antes de nada, os tengo que comentar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Fuimos designados por el Ministerio de Economía y Transformación Digital y durante los 2 próximos años pues vamos a ir de la mano acompañando a pymes y autónomos en su proceso de transformación digital. Todas las acciones que realizamos son gratuitas y de acceso libre y cualquier pyme, independientemente del sector, pyme y autónomo, perdonad, independientemente del sector al que pertenezcan, pues se puede beneficiar. A continuación os describo las líneas de actuación que vamos a realizar. Vamos a realizar jornadas divulgativas en transformación digital. Contamos con un servicio de asesoramiento y soporte individualizado para pymes, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores digitales, videopíldoras tecnológicas y un foro de transformación digital. Para participar en todas estas acciones e inscribiros podéis hacerlo a través de la página web otdeasturias.es. Vale, aspectos organizativos del webinar. Las webcams pues permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que los asistentes los mantengáis en silencio para mejorar la calidad del audio y todas las dudas, preguntas que os puedan acontecer, pues al final del webinar abriremos un turno de preguntas. Muy bien, ahora es el momento de presentar a la verdadera protagonista. En esta jornada me acompaña Olga Gutiérrez. Agradecer a Olga pues su predisposición y colaboración en la organización de este webinar con nosotros y me gustaría presentar algo haciendo una breve reseña a nivel curricular. Es consultora y mentora especialista en marketing, comunicación y transformación digital y además es experta en social media y cuenta con amplia experiencia formativa en el ámbito digital. Sobre el webinar que acogemos hoy, en el que hablaremos de trabajo en equipo y trabajo colaborativo, además de herramientas de trabajo online, a modo de resumen destaco los principales puntos. Hablaremos sobre la definición y estrategias de trabajo colaborativo. Una segunda parte que abordaremos el trabajo en equipo y trabajo colaborativo
qué son y cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. El tercer punto que abordaremos, el teletrabajo y su impacto en el trabajo colaborativo. Y por último, cerraremos el webinar exponiendo algunas de las herramientas online de trabajo colaborativo de las que os podéis beneficiar. Bien, formas de contactar con nosotros, pues presencialmente a través de la sede del COIAS, estamos presencialmente en Oviedo, en la calle Asturias, en la página web desde donde se centraliza toda la actividad de la Oficina de Transformación Digital, otdasturias.es, a través de redes sociales @COIAS y si no a través directamente del correo electrónico otd@coias.es. Muy bien, mencionar aquí que todas estas actuaciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital Acelera-Pyme del COIAS pues están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y por mi parte nada más, agradecer vuestra atención y paso el testigo a Olga Gutiérrez para que dé comienzo a su exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí. No sé qué le ha pasado, que se ha silenciado. Bueno, nada, ya está. ¿Me oís, verdad, Carlos? Sí, sí, sí. Vale, genial. Voy a compartir pantalla, así que te la robo. Y empezamos, que además tengo un mogollón de diapositivas que se me ha ido la mano completamente metiendo contenido y metiendo sobre todo información que creo que os puede resultar útil. Como bien decía Carlos, vamos a hablar del trabajo equipo y la diferencia que hay con el trabajo colaborativo, así como algunas herramientas de trabajo online, que hay millones. Yo he hecho una pequeña selección de algunas de ellas para que tengamos por lo menos una breve introducción, pero ya os digo que hay muchísimas. Y como bien os comentaba Carlos, vamos a hacer como 4 bloques. El primero es el que es un poquito más largo porque tiene 3 puntos y vamos a introducirnos, ¿vale? Desde la perspectiva, como bien decía Carlos, de los nuevos tiempos en los que vivimos, ¿no? De ese entorno VUCA, pero también de lo que supone compartir información, responsabilidades y conocimientos online en base a ciertas tareas y objetivos que los equipos y las empresas necesitan desarrollar para conseguir la sostenibilidad de su negocio. Y por lo tanto, hemos tenido un choque con la realidad, no solo por la aparición de tecnologías que nos han llevado hacia este camino de trabajo colaborativo y online desde hace 20 años que irrumpió Internet en nuestras vidas, sino también porque durante los 2 últimos años hemos tenido un elemento externo que nos ha obligado a un distanciamiento social y que gracias precisamente al desarrollo de esas herramientas de trabajo tecnológicas nos han permitido seguir trabajando en equipo y de manera colaborativa. Por lo tanto, no tengo que poner de manifiesto, y creo que todos tenemos claro, que hay una facilidad de acceso a la información que no teníamos hasta este momento y eso implica nuevas maneras de organizar y de hacer el trabajo a distancia, de tal manera que aparece el concepto del teletrabajo. Pero claro, el teletrabajo inconexo, el trabajo individual, el teletrabajo que yo hago desde un punto remoto que está conectado a Internet. Pero eso evoluciona y evoluciona al punto en el que estamos ahora, es decir, a la tendencia de realizar trabajos colaborativos, donde más de un agente productor, donde más de una persona, donde más de una máquina que genera información, la tiene que compartir y la tiene que poner en común de cara a cumplir esos objetivos que tiene la empresa. Por eso es inherente hablar de la creación de los procesos de trabajo cuando hablamos de trabajo colaborativo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, por un lado, los avances tecnológicos que han sido muy importantes, como el tema de los ordenadores, pero también todos los aparatos y dispositivos que nos permiten la gran movilidad, como son los smartphones y las tablets, la cantidad de empresas que están diversificando operaciones hacia actividades de servicios en lugar de producir. Cuando yo estudiaba la carrera a finales de los años 90, prácticamente ningún experto en marketing se metía de manera profunda en los servicios, sino que los servicios parecía que era algo inherente a los productos acabados. Ahora vemos que vivimos en una economía donde la distinción o el límite entre producto y servicio es muy difuso y la mayoría de las veces lo que nos encontramos es que no puede haber productos sin servicios ni servicios sin productos. Por lo tanto, se crea una simbiosis
en las necesidades que tiene el mercado y en las necesidades que tienen las empresas, diversificando esas operaciones y alineándose a esa evolución de los productos a los servicios y los servicios a los productos. El sector servicios, un importante cliente como la industria, las empresas industriales buscan mecanismos que interrelacionan su tecnología con las necesidades del sector. Y muchas veces esas necesidades ni siquiera son conocidas. Es decir, un mercado potencial, como puede ser el mercado del hidrógeno, que ahora está muy de moda, es un mercado en el que no sabemos exactamente lo que el cliente puede llegar a necesitar, porque es una tecnología incipiente, porque es un recurso natural que está llamado a sustituir a energías o a materias primas, como pueden ser la electricidad o el carbón. Por lo tanto, tenemos que ir adelantándonos a las necesidades de los clientes a la hora de definir esos productos o servicios relacionados con estas nuevas tecnologías. El capital de trabajo y el grado de contacto con el cliente nos van a marcar también las tecnologías que necesitamos y qué intensidad de esas tecnologías vamos a necesitar en nuestra actividad. Por ejemplo, un supermercado tiene una baja tecnología, aparte del ERP, la gestión de productos, de almacén, etcétera. Y además hay un bajo contacto del cliente porque es autoservicio, es decir, el cliente entra, coge su producto, se va a la caja y ahí es donde puede tener un contacto. Y ahora ya ni eso, por las cajas automáticas. Cuando hablamos de las consultoras, normalmente una consultora es intensiva en el contacto con el cliente, pero suele utilizar poca tecnología, ya que es un servicio de conocimientos. Cuando hablamos de hoteles o de compañías aéreas, sí que hay una intensiva en tecnología y hay un poco contacto en el cliente cada vez menos. Y de hecho estamos viendo a los robots que te ayudan, que te sirven y que te acompañan, que te hacen el check-in. ¿Cuántos hemos hecho ya antes del COVID el check-in desde Internet? Nosotros mismos de nuestros billetes de avión. Es decir, no necesitamos tratar con ningún humano en el aeropuerto, salvo la persona que estaba antes de entrar al avión. Y los hospitales normalmente son intensivos en tecnología y tienen una gran interacción con los clientes. Carlos, ¿tú también sientes que haya mucho eco? No, yo te escucho bien. Igual tienes que ajustar entonces el volumen o el altavoz EZF. Es que tengo un comentario a ti. Sí. Entonces, con este panorama, se producen cambios en las relaciones en el trabajo y, por tanto, en la colaboración a la hora de desarrollar esos trabajos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el profesional colaborativo tiene que adaptarse a grupos flexibles, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos donde tú eres especialista de un área y probablemente tengas que trabajar en varios proyectos simultáneamente y además con varias personas de distintas organizaciones, como suele pasar en el entorno industrial. Hay que responder a los objetivos comunes, lógicamente, del proyecto, si no la colaboración caerá o desaparecerá. Y se debe de contribuir al aprendizaje del resto. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Esto se basa en que tú como experto das soluciones a los problemas de los demás. Y evidentemente en el momento que tú en tu área de expertise estás aportando soluciones al resto del equipo, lo que estás haciendo también es enseñarles soluciones. Por lo tanto, se produce una simbiosis entre el desarrollo del trabajo y el aprendizaje de todo el equipo. Eso no quiere decir que tú vas a dejar de ser el experto, vas a seguir siendo el experto, pero el resto probablemente va a tener más información de la que tenía antes y probablemente además va a ser capaz de definir mucho mejor a la hora de conseguir entre todos esos objetivos las maneras, los procesos, las tareas que tenemos que desarrollar en algo tan ambiguo. Bien, la gestión de proyectos es un conjunto de metodologías para planificar y dirigir los procesos de un proyecto. Vamos a empezar por el principio. Y proyecto comprende un cúmulo específico de operaciones diseñadas para lograr el objetivo del que hablamos siempre, inherente al fin de ese trabajo colaborativo, de ese trabajo en línea, de ese trabajo de equipo, con un alcance determinado, con unos recursos definidos y que tiene que tener un inicio y un final establecido. Porque si no, no es un proyecto, es un hobby. ¿Vale? Esto es súper importante, ¿vale? Alineados a los objetivos, tenemos que tener alcances definidos, tenemos que tener dotación de recursos, tanto materiales como personales. Tenemos que definir el inicio de ese proyecto y además hay que establecer un final.
que luego al final, evidentemente, como todo en la vida, puede ser antes, después y habrá que revisarlo. Pero si no nos hacemos una planificación, va a ser muy complicado que realmente lleguemos a un objetivo, porque el ser humano tiene la mala costumbre de procrastinar. Y ya lo haré mañana. Entonces, como los proyectos normalmente son independientes a la actividad diaria de la empresa y otras veces no, pero también tenemos que jugar con esta doble ambigüedad. Hay momentos en los que las empresas tienen una propia inercia, ¿vale?, empresarial, en la que están con el sota, caballo y rey, y hay otros momentos en los que los proyectos aparecen y hay que ponerlos en marcha y son nuevos, son novedosos, tengo que montar el equipo, tengo que hacer tareas. Por lo tanto, hay que organizar reuniones de trabajo donde se coordinen esos objetivos específicos del proyecto. Muchas empresas entienden las reuniones o la formación específica sobre ciertas áreas, en cierta manera, como una pérdida de tiempo. Y no porque no se lo tomen en serio, porque no crean de la necesidad, sino porque se organizan mal. Y entonces a lo mejor algo que podíamos resolver en 20 minutos de reunión se alarga 2 horas. Ahí también tenemos que tener cuidado, ¿vale? A la hora de planificar esas reuniones de proyectos, el hecho de que tú te marques el objetivo, te marques el alcance, indiques los recursos y le pongas un inicio y un final a esa reunión, también va a ayudar a que esas reuniones sean realmente productivas y a que no se conviertan o no haya esa sensación de perder el tiempo. Por lo tanto, el equipo debe de ser eficiente y parte de la eficiencia de ese equipo va a venir precisamente de la información y de la coordinación del equipo, que es imprescindible. Si hablamos de objetivos, ¿vale?, podemos hablar de resultados en el sentido de algo definido y concreto. Por ejemplo, queremos crear una nueva sede central, queremos implantar un nuevo programa de gestión de documentos, queremos implantar en la cadena de producción un nuevo robot o tenemos necesidad de implantar un nuevo software. ¿El resultado cuál va a ser? Que ese software esté implantado, que se haga la nueva sede, etc. Tenemos que estar atentos a las consecuencias, ¿vale? Porque si yo voy a hacer una nueva sede, tendré que reubicar empleados a esa sede. Si voy a implantar un nuevo software, tendré que dar formación para manejar ese software o tendré que crear unas instrucciones técnicas de cómo se debe de seguir los procedimientos utilizando ese nuevo software. Deberíamos de tener claros los beneficios. Si lo hacemos para reducir costes, si lo hacemos para ampliar la capacidad de producción, si se hace para optimizar y ser más eficientes. Y sobre todo, tener claros los objetivos estratégicos. Y esos son inherentes a la organización, no al proyecto que estamos desarrollando. Ese proyecto es parte del cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Así que cuando hablamos de gestión de proyectos, específicamente, debemos de tener claros que los objetivos es gestionar el inicio y la evolución del proyecto. Es decir, es un continuo. Esto es un maratón, no es un sprint. Y por lo tanto, como todos los maratones, tiene que haber puntos de avituallamiento, tiene que haber un desarrollo y una dosificación de los esfuerzos y tiene que haber una planificación. Tenemos que controlar y responder los problemas que puedan surgir durante el proyecto, que pueden surgir muchísimos, sobre todo en proyectos ad hoc. Cuando hablamos de proyectos industriales, muchas veces se trabaja directamente con el cliente el diseño de ese producto, de ese servicio. Y por tanto, pueden surgir cambios o pueden surgir situaciones que no controlamos y que son externas a nosotros y al cliente a las que debemos adaptarnos. Y facilitar la finalización y la aprobación, lógicamente, del proyecto. Hay una infografía en el portal TIC que habla del triángulo de la calidad, donde cada uno de los lados de este triángulo lo que hace es equilibrar ese tiempo, ese coste y ese alcance de manera que consigamos la calidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esto es aplicable a cualquiera de los proyectos y es el triángulo de gestión de proyectos aplicable de verdad a cualquier sector, porque el alcance es importante para especificar los pasos de desarrollo del proyecto, porque el tiempo es un recurso que no es reponible. O sea, el tiempo pasa y pasa el tiempo. Y puede ser que nos pase el tiempo porque consumamos un exceso de tiempo o porque no llegamos al momento adecuado en el que teníamos que llegar. ¿Los procesos son controlables? Sí. ¿El tiempo de esos procesos? Muchas veces no, porque es la primera vez que los definimos, porque es la primera vez que los implantamos. Por lo tanto, con los tiempos a la hora de hacer las planificaciones hay que ser generosos, porque si después nos lleva menos tiempo, estupendamente. Pero si nos quedamos cortos o nos quedamos muy cortos, vamos a tener problemas de colaboración y de coordinación.
El coste, pues está encima de la mesa y hay un presupuesto establecido. Por lo tanto, a la hora de desarrollar los proyectos también tenemos que tener en cuenta ese equilibrio con el coste. Por lo tanto, vemos como tanto el alcance como el tiempo como el coste están interrelacionados y dependen unas de otras, porque si me alargo en el tiempo me van a incrementar los costes y si quiero tener más alcance voy a tener que invertir más recursos. Y el alcance del proyecto os va a decir muchas veces el ritmo y los recursos necesarios para completarlo con éxito. Entonces, también hay que ser realistas a la hora de determinar los alcances. Voy a ver muy rápido las 5 fases de gestión de los proyectos que deberíamos de tener en cuenta, que es el análisis de la viabilidad del proyecto, la planificación detallada del trabajo a realizar, la ejecución del proyecto, donde tú tienes que desplegar desde tu empresa todo el know-how disponible para que realmente se pueda llevar a cabo, el seguimiento y el control imprescindible. Si yo no evalúo y no registro lo que estoy haciendo, no lo puedo medir y no sé si lo estoy cumpliendo. Y además el cierre final, ¿vale? Que ahí hay esa evaluación final, ¿vale? Y esa verificación de que efectivamente hemos llegado a cumplir los objetivos y las metas que nos habíamos fijado previamente. ¿Cómo hacemos la creación de los procesos de trabajo? Pues decimos que un proceso es una secuencia de acciones que llevan a cabo para lograr un fin determinado. Volvemos al concepto del objetivo. Es que da igual que sea trabajo de equipo que colaborativo, los objetivos tienen que estar determinados. Y en los procesos de trabajo individuales, en esa parte, que es una parte pequeña del proceso, que es a su vez una parte de toda la organización, tenemos que tener ese fin determinado, definido. Da igual la empresa que seáis. Esto vale para todas y es necesario para todas, porque en la creación del proceso de trabajo, además, necesitamos del objeto de trabajo, de los medios para realizar el trabajo y mucho más si estamos hablando del online, porque en el físico más o menos todos ya sabemos cada uno lo que tenemos que hacer. Pero cuando nos hemos pasado al online y nos han encerrado en casa, de repente te das cuenta de que a lo mejor necesitas una pantalla más grande o que necesitas una webcam porque la que tenías no funciona o que necesitas lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, los medios de trabajo son imprescindibles, los medios para producir ese trabajo, como pueden ser las herramientas de trabajo colaborativo también, y el trabajo debe ser en sí mismo desarrollado. Así que, para trabajar, para realizar las tareas que tenemos, materias primas que se transforman en productos o servicios gracias al trabajo. Y esas materias primas pueden ser los conocimientos, pueden ser materias primas físicas, etcétera. Pero este ciclo se produce siempre y en el trabajo colaborativo ocurre exactamente igual que en cualquier otro tipo de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que los procesos de trabajo transforman objetos de trabajo en productos finales, que el ser humano logra la autorrealización, de ahí hablábamos de las personas y Carlos lo puso de manifiesto, en el desarrollo de sus capacidades y que hay una remuneración económica para el ser humano en cuanto a su trabajo, además del salario emocional, que ya seguramente el término lo habéis oído más veces. También tenemos que tener en cuenta la exposición a riesgos de este puesto de trabajo, sea en remoto o sea presencial, y el proceso de trabajo que puede perturbar el desarrollo de las capacidades intelectuales y físicas. Y yo sé que muchos de los que estáis aquí en mayo, en abril de 2020, era una locura todo el día con reuniones una detrás de otra, una carga mental brutal que parecía que era más fácil ir a picar piedra casi que gestionar el trabajo desde casa. Por lo tanto, inherente al trabajo tenemos que tener en cuenta estos riesgos y estos excesos de capacidades. Todos los trabajos se alimentan de procesos, sean judiciales, biológicos, informáticos o procesos electorales, que no sé yo si dentro de poco tendremos alguna sorpresa. Pero bueno, en cualquier tipo de proceso va a haber procesos de trabajo, va a haber tareas y todo lo que estamos hablando hoy es aplicable a cualquier sector y a cualquier mercado. Así que venga, al lío, que son las 11:30. Definición y estrategias de trabajo colaborativo. Imprescindible. Pilar fundamental, el equipo. El equipo, es que no hay otra, porque cuando yo voy a ver la definición de trabajo colaborativo, se empieza a definir como un trabajo en equipo, también llamado producción entre pares, peer-to-peer, o colaboración en masa. Y es una forma de producir bienes y servicios que se basa en comunidades de individuos autoorganizadas.
Esto de la autoorganizadas, ¿qué quiere decir? Pues que son autónomos. Y esto vamos a ir viéndolo. No autónomos en la forma jurídica, sino autónomos en la forma de tomar las decisiones y de actuar. Normalmente en las comunidades de trabajo, muchas personas se coordinan hacia un resultado compartido, objetivo común. Otra vez, es importante para el ser humano saber para qué hace lo que está haciendo. Y ese es el objetivo, ese es el fin. Como medio, la tecnología es tu mejor aliado a la distancia y eso lo hemos vivido. Hemos visto cómo los abuelos se han pasado ya a las videoconferencias porque no les quedaba otra. Ese impasse, ese punto de inflexión que ha traído el COVID-19 nos ha demostrado efectivamente que la tecnología es el mejor aliado posible cuando hay distancia física y cuando no podemos compartir el mismo espacio. Por lo tanto, imprescindible la comunicación de los equipos, pero ojo que aquí hay que distinguir dos tipos de comunicaciones. Y aquí yo siempre tengo discusión y tengo lío con esto, porque hay comunicaciones que son síncronas. Tienen que ser así. Tienen que ser comunicaciones en las que yo necesito a tiempo real tener la información y compartir esa información. Pero hay otras que son asíncronas, que de verdad no necesito la inmediatez. Hombre, no se trata de una comunicación en un mes, pero no necesito esa inmediatez. Por lo tanto, a la hora de estructurar los equipos, los procesos, las tareas, a la hora de evaluar las herramientas necesarias para hacer esa comunicación, tenemos que tener claro qué información o qué tareas o qué trabajos se pueden realizar de forma asincrónica y qué tareas y qué trabajos y qué información tienen que ser sincrónica, tienen que estar a tiempo real disponibles para los miembros del equipo. Esto es fundamental. Y esto de verdad que hay bastante lío y se pierde muchas veces de la perspectiva. Nos centramos mucho en las herramientas, nos centramos mucho en los procesos, pero no evaluamos realmente qué información tiene que ir a tiempo real y qué información puede tener cierto deadline o cierto retardo de tiempo y que no ocurra nada. Yo tengo permanentemente silenciado el móvil prácticamente. No tengo ninguna notificación más que las de la pantalla. No tengo ninguna notificación sonora porque es un elemento que me distrae. Porque yo entiendo que si es urgente, me llamas. Y ahí sí que va a sonar el teléfono o va a vibrar o yo me voy a dar cuenta. Pero el resto, correos, WhatsApp, no es urgente. O sea, de verdad que no es urgente. Porque si fuera urgente me llamarías. No me mandarías un correo ni me mandarías un WhatsApp. Es informativo. Que otra cosa es que esos mensajes esperen una respuesta o no. Pero si realmente es urgente, descuelgas el teléfono y llamas. Entonces, diferenciar cómo tiene que ser la comunicación del equipo en determinadas tareas, en determinados procesos o para determinadas informaciones, si debe de ser síncrona o asíncrona, también es una garantía de que la colaboración va a salir adelante. Cuando hablamos de herramientas asíncronas, pues hablamos normalmente de aplicaciones de comunicación, de gestión de proyectos, el correo electrónico, bla, bla, bla. Cuando hablamos de las síncronas, ya hablamos de las videollamadas, de las conferencias. Ya hay una disponibilidad del tiempo de las partes implicadas en la comunicación y eso hay que planificarlo. Así que, volviendo al pilar del trabajo colaborativo, el equipo, pues vamos a definir qué es un equipo de trabajo. Dice la lengua castellana que un grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinado. Pero a mí es que esta definición se me queda corta y se me queda corta porque habla del equipo de trabajo o define el equipo de trabajo, pero no nombra el trabajo. Claro, aquí los anglosajones son mucho más prosaicos y mucho más pragmáticos que nosotros. ¿Qué dice en el diccionario Collins? Que es el grupo de personas organizadas para trabajar juntas. ¿Cuál es el objetivo? Trabajar. ¿Cómo? Juntas. Ya está. Y el de Cambridge nos dice que son personas que trabajan juntas como un grupo para conseguir algo. Otra vez el objetivo. Así que, importante para el trabajo colaborativo, elegir un equipo adecuado y diverso. Promover un ambiente de colaboración y abierto. Mantener una comunicación abierta con el equipo y entre el equipo. Generar confianza. Tú tienes que confiar que la persona que está contigo en el equipo es la que más sabe de todos los que estéis allí sobre su tema, sobre su responsabilidad, sobre su tarea específica. Y fomentar el sentido de pertenencia. A ver, lo de fomentar el sentido de pertenencia no es comprarnos todos la misma sudadera, ¿vale? De hecho, hay muchos memes con estas historias por las redes sociales funcionando, ¿no? Las empresas estas mega guays de nos vamos todos el domingo de barbacoa. Oiga, no, pues a mí el domingo prefiero estarlo con mi familia.
El sentido de pertenencia vamos a fomentarlo en el horario de trabajo, que para eso estamos trabajando. ¿Que luego nos apetece quedar fuera del horario de trabajo? Bien, pero que no sea algo impuesto. ¿Cómo fomentamos entonces el sentido de pertenencia dentro de la empresa? Bueno, pues ahí hay muchos especialistas que se dedican a trabajar este tipo de competencias y sobre todo el sentido de pertenencia viene muy ligado con ese concepto que os comentaba al principio del salario emocional. Es decir, ese vínculo emocional que yo creo y la empresa crea conmigo a través de ciertos beneficios o ciertas adaptaciones que para esa conciliación de la vida personal y laboral son imprescindibles. Así que elegir el equipo diverso adecuado se va a basar en analizar fortalezas y debilidades, se va a basar en analizar habilidades y temperamentos y, por supuesto, en tener como objetivo que el equipo realmente sea diverso, que los perfiles sean distintos, porque muchas veces empezamos la casa por el tejado, ¿vale? Tener en cuenta que las fortalezas y las debilidades quiero decir en el caso del equipo y del trabajo colaborativo, que debería de haber una complementación entre los miembros del equipo, es decir, donde uno es débil, otro es fuerte, ¿vale? No se trata de que todos tengan las mismas fortalezas y debilidades, al revés, estamos hablando de diversidad. Cuando hablamos de habilidad, tenemos que tener en cuenta que suele ser innata, es decir, personas a las que se les da bien algo. Todos sabemos lo que se nos da bien. Hay gente que se le da bien cantar, hay gente que se le da bien tocar el piano, hay gente que se le dan bien las plantas, hay gente que se le da bien cocinar. Es decir, es algo que es innato y que con muy poco esfuerzo y con muy poca formación te sale bien, ¿vale? Por lo tanto, no debemos de confundir habilidad con la capacidad, que no deja de ser un conjunto de cualidades y aptitudes, ¿vale? Que la persona es capaz de desarrollar, pero que pueden ser definidas por la formación o por la experiencia. Porque la habilidad es algo innato, es algo que viene desde que naces. Cuando hablamos de temperamento, el temperamento no es el carácter. El temperamento son las inclinaciones que tú tienes de manera natural como individuo, como persona, como ser humano. Mientras que el carácter son las disposiciones psicológicas que a partir del temperamento lo reducen, lo minoran, lo controlan o lo modifican, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy bestia, pero muy clarificador de esto. A mí mi temperamento me puede decir que le abra la cabeza a alguien cuando paso por la calle y se salta un semáforo en rojo y casi atropella a un niño. Mi carácter, ¿qué me dice? Que no lo haga. Que apunte el número de matrícula, que llame a la policía, que cree la denuncia, etc. Porque una cosa es el temperamento que es fisiológico y que yo no voy a poder controlar lo que a mí se me viene a la cabeza de manera temperamental, y otra cosa es el carácter, que es aquello que yo modifico a través de la educación, de la costumbre, de la voluntad, de la autodisciplina, ¿vale? Para gestionar ese temperamento. Promover un ambiente de colaboración, visión de equipo, objetivos comunes, reglas muy claras. ¿Por qué? Porque tenemos que tener todos claros cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son nuestros derechos. Que esto no quiere decir que vayamos marcando fronteras imaginarias de yo llego hasta aquí y tú llegas hasta allí y ya está, y hay una raya. No. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablamos de la visión de equipo, tenemos que entendernos como un todo, no tenemos que tener afán de protagonismo, de colgarnos medallas, sino hacer un trabajo en pro de esos objetivos comunes. Y cuando tenemos las reglas muy claras, y se definen muy bien las responsabilidades y se definen muy bien los derechos de cada individuo, luego no va a haber duda de es que no sabía, es que no me dijiste, es que no. Los esques, que los esques yo creo que todos conocemos alguna persona que es muy de los esques. Por lo tanto, responsabilidades y derechos van asociados a funciones y tareas, pero también a tiempos de entrega o a metodologías de trabajo. Evidentemente hay cosas que son incontrolables. Si alguien se pone enfermo, su tiempo de entrega tiene que ampliarse, porque no tiene las capacidades. A mí me pasó en enero, cuando me pusieron la tercera dosis de la vacuna, la primera semana me levantaba todos los días como si estuviera de verdad de resaca, o sea, era terrible, no me podía concentrar. Y durante una semana más tenía unos dolores de cabeza cuando llevaba como hora y media trabajando, que es que tenía que descansar al menos 2 o 3 horas y que me diera el aire. ¿Estaba enferma? No. ¿Tenía todas las capacidades al 100%? Tampoco, ¿vale? Y era por algo que era extrínseco a mí, ¿vale?
Y por supuesto hay que tener muy claro también la metodología de trabajo, ¿vale? Si tenemos una aplicación, cómo funciona, si tenemos que hacer las entregas en un formato determinado, etc. Mantener una comunicación abierta con el equipo. ¿Por qué? Porque la comunicación y la retroalimentación, que es lo que viene de vuelta, es esencial para que todos sepamos si estamos alcanzando el objetivo o no. Por lo tanto, llevar un registro informal a todos los miembros sobre los avances diarios de manera automática, mejor que manual, es súper importante para ver esa alineación a la hora de conseguir los objetivos y es súper importante para tener claros los tiempos. Si tenemos una retroalimentación a tiempo real con registro de lo que estamos avanzando gracias a esas aperturas y a esos canales de comunicación, vamos a tener mucha más facilidad, es decir, vamos a ser mucho más ágiles si hubiera que hacer algún tipo de modificación. Vamos a ser más ágiles detectando posibles fallos, imprevistos, conflictos que puedan surgir que no estaban planeados y que luego nos hemos encontrado con el problema una vez que nos hemos metido ya en el proyecto y que llevamos muchas tareas desarrolladas. Y, por supuesto, felicitar al grupo cuando se estén consiguiendo los objetivos de la manera en la que estaba planeada o por encima de esa manera que estaba planeada. 4. Generar confianza. La confianza necesita de tiempo. Hay gente que es muy extrovertida, que empieza a trabajar en un grupo y el primer día ya les cuentan a todos su vida y son súper dicharacheros y colaboran y trabajan súper bien. Y hay personas pues, que son más tímidas o son más retraídas o les cuesta más y necesitan más tiempo. También tenemos que tener en cuenta esos tiempos de acople del propio equipo. La confianza en las capacidades propias y de los otros. No podemos estar todo el tiempo cuestionando lo que hacen los otros, precisamente porque esa necesidad de tiempo para generar confianza e incorporarse pueden ser distintos. Entonces, personas que al principio van con un ritmo muy lento, llegan a un punto de flexión que de repente se incorporan y empiezan a hacer nuestro trabajo muy rápidamente. Y otros que empezaban muy bien, pues llegan a un punto meseta en el que siguen manteniéndose, pero no se siguen desarrollando más. Hacen muy bien su trabajo, pero no crecen o no evolucionan igual que aquellos que alcanzan ese punto de inflexión de la curva de aprendizaje y si bien inicialmente les lleva mucho más tiempo en las tareas o las comunicaciones, llega un momento en el que abrevian mucho más los plazos a la hora de realizar esas tareas. Por lo tanto, la confianza y el respeto, fundamental en cualquier equipo. El sentido de pertenencia, hablábamos antes de él, ¿vale? Y os hacía una pequeña intro en cuanto a que tengan un sentido de identidad, que estén satisfechos, que el trabajo esté valorado, etc. Vamos con las estrategias y la división de las tareas. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos conceptos importantes. Y en el punto anterior hablábamos del equipo, aquí tenemos que hablar ya en cuanto a la estrategia y la división de tareas de estos dos conceptos, la autonomía y la autogestión y la inteligencia colectiva que se genera en el grupo. ¿Os acordáis que comentaba del aprendizaje que ocurre en el trabajo colaborativo porque cada uno es experto de su área y el resto aprenden evidentemente del experto? Por lo tanto, se genera y es necesario e inherente al trabajo colaborativo la autonomía de los individuos, la autogestión de estos individuos porque tienen esas reglas prefijadas, porque saben cómo tienen que hacer los proyectos de los que hablábamos antes y porque se genera esa inteligencia colectiva a base del aprendizaje de unos y otros. La autonomía y la autogestión. Bueno, ¿cómo llegamos a la autonomía y a la gestión? Pues hay diferentes estrategias que podemos aplicar. Casi todas vienen inspiradas de la educación, que suele ser la que aplica más el término de trabajo colaborativo, porque el trabajo colaborativo lleva inherente la capacidad de aprender y de acoplar esos aprendizajes dentro del grupo. Entonces, tiene toda la lógica. La primera estrategia que os voy a definir es aquella que se compone de la autocrítica y la crítica constructiva. Tener un pensamiento crítico y evaluador de las condiciones no quiere decir ponerle palos a las ruedas. Tener una responsabilidad hacia esos objetivos que hemos fijado previamente. Poseer iniciativa y deseo de superación. Es que es así. Es que no puedes estar esperando a que venga nadie a decirte lo que tienes que hacer cuando estamos en un terreno de trabajo colaborativo. Esa iniciativa tendrá unos límites que van a venir prefijados por esas responsabilidades y derechos de los que hablábamos antes. Pero tienes que ser autónomo y tienes que querer superarte. Que las relaciones, lógicamente, entre los miembros sean satisfactorias y en el momento que hay alguna inferencia, pues habrá que evaluar qué es lo que está pasando.
y la autodeterminación y el optimismo en cuanto a mi expertise, mi área, yo soy capaz, etc. Una segunda estrategia posible se basaría en plantear primero el objetivo del proyecto, contemplar el número de integrantes al grupo de trabajo que sea viable y que sea un número adecuado para el alcance de ese proyecto, asignar a los miembros del equipo a un grupo o hacerlo de forma voluntaria si vamos a tener varios grupos de trabajo en el mismo proyecto, dotar de medios para la ejecución suficientes. Ya lo decía al principio, tenemos que tener los recursos necesarios para conseguir los objetivos que están definidos por el alcance. Yo no puedo querer ser Aristocracy, por ejemplo, que es una marca de joyería, es una submarca de joyería Suárez, que se creó precisamente para dirigirse a las hijas de sus clientas. Si yo soy una joyería o yo me dedico a las joyas y quiero ponerme en el mismo posicionamiento de mercado que tiene Aristocracia ahora mismo, para empezar tendré que tener, uno, una materia prima de la misma calidad o similar, y dos, invertir lo mismo que ellos invierten en marketing. Si no, es imposible, es un sueño. Asignar los roles que se desempeñarán en el grupo, definir funciones y tareas. Explicar las tareas a desempeñar, lógicamente. Establecer las metas del grupo en conjunto, es decir, las metas deben de ser conseguidas por el grupo, deben de ser definidas de forma grupal y no tanto individual, independientemente de que cada uno efectivamente tiene su área. Pero en el trabajo colaborativo, como cada uno aporta esa meta, tenemos que fijarnos en esa meta, ¿vale? De forma grupal y de forma que necesita de la aportación de cada uno de los miembros. Establecer el valor individual, ¿vale? Porque al final el grupo son personas con nombres y apellidos, ¿vale? No podemos perdernos en la masa y desvirtuar esa individualidad que van a tener cada uno de los miembros. Y tercera estrategia que os propongo, ¿vale? Empezar por implementar la planeación colaborativa, es decir, hacer muchos planes. Muchos planes, bueno, los necesarios. Ejecución de las habilidades, llevar a cabo lo planeado y esta vez monitorearlo, supervisarlo, ¿vale? Por el docente, por el líder, por quien sea. Realizar el análisis o la síntesis de lo que se ha trabajado, ¿vale? Esas retrospectivas que muchas veces vemos en las consultorías informáticas que hacen de en qué he estado trabajando, cómo he evolucionado, qué dificultades me he encontrado. Presentar el producto final, pues esto va a quedar así y esto va a ser así. Y evaluar, ¿vale? Evaluar es un continuo, es verdad, durante el proyecto os he dicho, pero en el momento en el que decidimos que llegamos al final, esa evaluación es inherente al final. Claro, si hemos seguido haciendo una evaluación continua, la evaluación final va a ser súper sencilla. Si no nos hemos molestado de evaluar a lo largo del proceso qué está pasando con ese producto o servicio, con ese proyecto que estamos trabajando, nos vamos a llevar muchos sustos. Con todo esto, ¿qué conclusiones podemos extraer? Que el razonamiento autónomo es fundamental, pero que las reglas son producto del acuerdo de ese razonamiento. Y también son modificables. Que la autogestión que empodera a los individuos hace que cumplan esos objetivos por sí mismos sin tener que estar continuamente encima de las personas, porque tenemos que haber hecho previamente la preparación del personal para asumir esas competencias que se les van a dar, de manera que ellos sean sus propios líderes en la tarea que van a desarrollar. Y, por supuesto, esa definición de grupos de trabajo o de equipos. ¿Por qué el razonamiento autónomo y la autogestión es fundamental a la hora de definir esos equipos que van a ir alineados a unos proyectos que tienen que conseguir unos objetivos determinados? Porque estamos acostumbrados a estructuras verticales en las organizaciones, donde están los profesionales, los mandos intermedios, que yo fui mucho tiempo mando intermedio en varias organizaciones de distinta dimensión, y la dirección en la parte de arriba, ¿vale? Y normalmente hay una comunicación descendente, es decir, dirección comunica mando intermedio y mando intermedio despliega acciones para que los profesionales que están en primera línea de producción o de servicio cumplan con esos objetivos fijados desde la dirección. Muy pocas empresas funcionan en línea ascendente, es decir, los profesionales de primera línea comunican a los mandos intermedios que consensuan con la dirección los objetivos en función del feedback que están recibiendo, ¿vale? Sí que es verdad que en servicios de atención al cliente, por ejemplo,
o toda la parte que tiene que ver con comercio, el contacto directo con el cliente da información valiosísima. Por lo tanto, ese profesional, que es el que está hablando con el cliente, que es el que le pasa la información al mando intermedio, está aportando esa comunicación ascendente para que la dirección defina objetivos. Pero cuando llegamos al trabajo colaborativo y al teletrabajo, ¿qué nos encontramos? Trabajos horizontales, donde los profesionales tienen que comunicarse entre sí, donde los profesionales tienen que gestionarse y el profesional 1 trabaja con el 4 y con el 2 y con el 3 y tendrá que comunicarse con cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque sobre ellos siempre va a estar el objetivo o la meta definida de ese proyecto. No va a haber un mando intermedio, no va a haber una gerencia en el día a día definiendo lo que hay que hacer. No, hay un objetivo común y general y tenemos que ir todos alineados a cumplir ese objetivo común y general. Por lo tanto, trabajo colaborativo. La producción entre pares es un proceso que aprovecha las nuevas posibilidades de colaboración que ofrece Internet y que se ha convertido en un modo generalizado de trabajo. Las masas se lleva a cabo gracias a la existencia de un sistema sociotécnico que permite a miles de personas cooperar eficazmente para crear un resultado que es de todos. El sistema operativo Linux, por ejemplo, es un trabajo colaborativo de personas que saben programar y aportan a una comunidad su conocimiento. No reconocen a un autor exclusivo, tú no puedes decir que eres el creador de Linux. Y puede usarse independientemente de que haya o no colaborado en su creación. Es libre, ¿vale? Esa es la idea inicial que comenzó con este tipo de trabajos colaborativos. ¿Por qué? Porque es un software libre, de código abierto. De lo que se trataba cuando se creó Linux era de tener un sistema operativo alternativo a Windows o a iOS y que realmente permitiera a los usuarios que tenían conocimientos más avanzados hacer sus propias aportaciones. Otro ejemplo, el Gutenberg, ¿vale? Donde los voluntarios ponen a disposición en línea obras sin derechos de autor. La Wikipedia. O empresas con fines de lucro que utilizan implementaciones parciales de producción entre pares, como puede ser Flickr, que es la plataforma de subir imágenes. Flickr te da un servicio gratis, que es que puedes almacenar hasta 1 terabyte de fotografías a cambio de que Flickr hace negocio con esas fotografías. Pues también es un concepto colaborativo, igual que Etsy, Dig o Delicious. Dicho esto, los objetivos de la organización que desea compartir el conocimiento y los particulares tienen que estar bien definidos. El ambiente, en este caso veíamos que era de un software abierto y de participación individual, pero en los proyectos colaborativos también lo que tenemos es una participación individual alineado hacia un proyecto abierto donde todos pueden consultar y acceder a la información. La motivación, donde las personas involucradas saben que tienen que compartir el conocimiento y que además, como les gusta el proyecto, se alinean para hacerlo. El tipo de proceso que formaliza esos resultados que queremos conseguir en los objetivos y el aporte individual, ¿vale? Volvemos otra vez a que el trabajo colaborativo sí que es verdad que se alinea a las metas conjuntas, pero sigue existiendo el individuo y tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que crear elementos de ayuda para contar con los canales y con la comunicación abierto. Hay que tener reglas relativamente rígidas, aunque sean modificables. ¿Por qué? Porque tienen que estar definidas previamente. De ahí el concepto de rigidez. No pueden ser reglas ambiguas. Es decir, no podemos hablar de la confianza. No, es que tenemos que tener confianza y que la gente no se extralimite. ¿Vale? ¿Y qué es extralimitarse? Pues extralimitarse es ir más allá de las tareas que tienes asignadas. Que en un momento dado, ¿vale? Puede ser necesario cuando hay un gap, pero que normalmente las reglas lo que hacen es facilitar la adaptación de unos individuos a otros en el trabajo colaborativo. La productividad, que tiene como finalidad compartir los conocimientos para avanzar en el objetivo común. La preocupación por compartir esa información y avanzar hacia el objetivo común. Y, por supuesto, otro pilar, mantener el software. Ese software que está encargado de lanzar el proyecto, de registrarlo, de almacenarlo, de hacernos herramienta, es lo que vamos a ver en el último bloque y que es inherente a los proyectos de trabajo colaborativo. Y si hablamos de trabajo colaborativo, tenemos que hablar, como decíamos, de inteligencia colectiva, ¿vale? Donde la colaboración de los individuos y en relación a un tópico particular generalizan gracias
a la cibercultura y esta sociedad que vivimos del conocimiento, la toma de decisiones consensuada, ¿vale? Por lo tanto, es algo biológico la inteligencia colectiva y es una forma en la que las organizaciones sociales, las tribus, las compañías, los equipos, me da igual el grupo social al que lo queréis aplicar, se agrupan para compartir y colaborar y encontrar una ventaja individual y colectiva mayor que si cada participante hubiese permanecido solo. Esto se ve muy bien en los equipos de remo. Tú vas a llegar a la misma distancia o a la misma velocidad manejando el remo tú solo que si hay otros 5 que de manera síncrona lo están manejando contigo. Por tanto, es una economía de suma positiva, porque la suma de los esfuerzos mejora y da resultados positivos y óptimos a la hora de ejecutar los proyectos. Dice Tonaldi y George Port que la inteligencia colectiva permite establecer un foco de atención único y un estándar métrico, porque aquí las medidas también importan, que provee un umbral apropiado de acción y propio para cada grupo en particular. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta inteligencia colectiva? Por un lado, los límites naturales de la inteligencia colectiva que se basan en el número de individuos. Aquí es muy conocido el número de Dunbar. El número de Dunbar es el número que este señor identificó que conformaban las legiones de los ejércitos romanos, las antiguas tribus del Paleolítico, etc. Es un número alrededor de 100, ¿vale? Que se ha atomizado y que se ha disparado gracias a las redes sociales, pero que era normalmente el número de individuos con el que tú tenías más relación próxima. Por lo tanto, la inteligencia colectiva no puede ir más allá de cierto número de individuos porque si no, no será inteligencia, se convertirá en ruido. Y esto lo vemos muy fácil en las redes sociales o en Internet por el concepto de la infosificación. Hay tanta información que es muy difícil encontrar la que es útil, porque hay muchísimo número de individuos aportando. ¿Cuál es el core de las redes sociales que realmente resultan útiles al cliente? Aquellas en las que los algoritmos ajustan el número de informaciones a las que tú te expones o de individuos a las que te expones, o aquellos otros entornos en los que está limitado por el objetivo de la propia red el destino. Es decir, hay infinitamente menos usuarios de LinkedIn que de Facebook. Yo creo que esto lo tenemos todos claro. ¿Cuál es la diferencia principal? Que en LinkedIn hay un objetivo que tiene que ver con objetivos profesionales y que tiene que ver con objetivos empresariales, mientras que Facebook pues muchas veces a lo que se dedica es básicamente a tener un entorno social. El espacio, ¿vale? El espacio es aquel entorno físico o digital que delimita, ¿vale?, la capacidad para interaccionar, que puede venir debilitada por el hardware o por el software en el caso del digital y por el físico, lógicamente, porque hay un mínimo de ocupación y un máximo de personas que puedan trabajar en un mismo entorno. Por lo tanto, los límites naturales a la inteligencia colectiva vienen por el número de individuos o por el espacio destinado a la creación de esa inteligencia colectiva, sea analógica o digital. Los obstáculos de las inteligencias colectivas, normalmente culturales, porque mi percepción de la realidad difiere por mi influencia cultural de la de los otros miembros del equipo. Así que esto también es importante estudiar el origen cultural de cada uno de los miembros, hacer dinámicas de adaptación cultural, de empatía, etcétera. Y llegamos al último, a la supervisión y la autorización, al tercero, donde el trabajo colaborativo debe de entender que la supervisión o la vigilancia en el trabajo colaborativo no existe, porque en lo que nos basamos es en la autoevaluación. ¿Cuál es la diferencia? Que en autoevaluación la persona se evalúa a sí misma, puede ver sus progresos, tiene datos de retroalimentación que le dicen si está consiguiendo los objetivos fijados o no. En la supervisión hay alguien que vigila, en la autoevaluación no lo hay. La supervisión suele tener como objetivos enseñanza e información permanente, ofrecimiento de servicios de calidad, socialización del profesional o elevar el nivel teórico de la actuación. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de supervisión. La administrativa,
que tiene que ver muchas veces con los procesos, la educativa, con los conocimientos que tienen esas personas que están en el equipo, o con la supervisión de apoyo de cara a que puedan necesitar. Pero cuando yo voy a hablar de autoevaluación, primero tengo que tener en cuenta el concepto de evaluación del desempeño, ¿vale? Y a partir de la evaluación del desempeño podré regular los mecanismos de autoevaluación, teniendo en cuenta, 1, la productividad, cumplir los objetivos asignados en el tiempo. La calidad, tiene que tener una calidad X determinada y si no, no sirve. La comunicación, lo dije ya antes, es fundamental con el resto de la plantilla. La eficiencia, se entrega el trabajo y satisface los estándares del grupo. La actitud, hay que tener buena actitud, y esto es con C, no es con P, es decir, la actitud es cómo tú afrontas las cosas. El compromiso, lógicamente, con los objetivos y el alineamiento para conseguirlos, y la organización fundamental, porque si el equipo no está organizado y no sabe cada uno lo que tiene que hacer, va a haber desorganización, va a haber ruido y no se van a conseguir los objetivos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? A la hora de fijarnos en los resultados de esa evaluación, si el desempeño coincide con aquellos objetivos que hemos fijado del proyecto, está yendo por buen camino, y si no, pues ya sabemos que hay algo que revisar. Puede ser un error en la definición de las tareas, puede ser un fallo a la hora de definir los profesionales que tenían que participar o simplemente errores de comunicación, pero hay que analizar lo que está pasando. Si yo voy a la autoevaluación a partir de aquí y me fijo en el potencial, voy a hacerme preguntas como ¿qué tareas realizas? ¿Cómo crees que las puedes mejorar? ¿Cómo mejora el departamento en el que trabajas? Etcétera. Si me voy a la autoevaluación en relación a la calidad del trabajo, me puedo preguntar ¿cuánto tiempo dedico a cada tarea? ¿Cómo defino la eficiencia? ¿Prefiero entregar el informe y sin revisar o tardar más y hacerlo en detalle? Pues dependerá del proyecto también, porque hay veces que tiene que ser rápido y sucio y otras veces tiene que ser perfecto, aunque no exista la perfección. La consistencia en la autoevaluación. Debes preguntarte, ¿tomas descansos? ¿Cumples con los tiempos pactados? ¿Priorizas las tareas específicas? Es decir, ¿lo urgente no te está comiendo lo importante? ¿Te asusta pedir indicaciones si es necesario? Cuarto, a evaluar. ¿Informas sobre las expectativas? Porque la comunicación es fundamental, hemos dicho, así que pregúntate, ¿cómo actúas en las situaciones en las que tienes que emitir una crítica? ¿Eres capaz de presentar tus ideas a un grupo amplio? ¿Tienes iniciativa a la hora de transmitir la información importante? ¿Te cuesta informar a tus superiores? ¿Crees que hablas de forma fluida ante los clientes? Y ojo, acordaros que hablábamos de la confianza y del tiempo necesario para que los equipos también se adapten. Que hay personas que la comunicación al principio les cuesta y luego ya se van soltando. ¿Cómo autoevaluamos la independencia? Preguntándonos si necesitamos indicaciones de forma precisa para el trabajo, si notamos que flaqueamos en algún punto de la labor, si tenemos iniciativas en las reuniones. Hacer un registro de quién propone cuándo es importante. Evidentemente de una manera organizada, donde todo el mundo tenga su turno de palabra y donde evitemos a los killers que monopolizan la conversación y que lo que hacen es desmotivar o eliminar de la ecuación a otras personas que tienen ganas o que tienen ideas que quieren compartir con el resto y que estos killers están, digamos que, monopolizando la conversación. Gestionar muy bien el tiempo, ¿vale? Pregúntate, ¿eres eficiente en el puesto? ¿Utilizas herramientas para controlar el tiempo de trabajo? ¿Empiezas las actividades complejas que llevan más tiempo? Esto es muy típico de los deberes o de los exámenes, empezar por lo que te sabes y luego dejar para el final lo que no. Claro, en un examen está muy bien porque vas a garantizar que respondes a las preguntas que te sabes. Pero cuando tienes que hacer los deberes, y esto los que tenemos hijos lo vemos, es mejor empezar por aquellas tareas que sabemos que les van a costar más, porque luego cuando estén cansados de realizar esas tareas que les han costado más, va a ser mucho más fácil que realicen las que más les gusta o las que más sencillas les parecen. Si lo hacemos al revés, si empezamos por lo más sencillo, ¿qué vamos a hacer? Consumir energía en tareas que realmente no necesitamos mucha energía o mucha concentración y que no tenemos que mentalizarnos de hacerlas. Y si vamos procrastinando las más complejas, pues cada vez las llevamos más lejos, las hacemos más tarde y las hacemos peor. Pregunta importante en la gestión del tiempo. ¿Te distraes a menudo?
Por eso yo tengo todas las notificaciones en silencio. Para el trabajo en equipo, la autoevaluación. ¿Ayudas a los compañeros cuando no entienden alguna tarea? ¿Expones las ideas al resto del departamento? ¿Cuáles han sido los últimos proyectos de equipo en los que has participado? Etc. Autoevaluación de la iniciativa. ¿Te planteas objetivos? ¿Has generado alguna oportunidad de negocio? ¿Te cuesta asumir responsabilidades? ¿Cambiarías tu puesto de trabajo? ¿Implementas mejoras para realizar más rápido tus tareas? Es decir, ¿vas buscando la optimización de manera autónoma de esas tareas o tienes que esperar a que venga alguien a decirte cómo hacerlo mejor? En cuanto a la creatividad, ¿cómo nos autoevaluamos? Pues preguntándonos si seguimos el protocolo o buscamos soluciones diferentes, que no tiene que ver con saltarse las reglas. Incluir otras ideas o líneas de pensamiento en las acciones, adaptarte con rapidez a los cambios, interesarte por las novedades, ser metódico en el trabajo. Y autoevaluación de la honestidad. ¿Consideras que eres una persona transparente? ¿Expresas las opiniones que tienes? ¿Harías una crítica constructiva si alguien te lo pide? ¿Respetas el calendario marcado? Etcétera. Dicho esto, hemos visto ya la intro y el primer bloque y ahora empezamos con la mitad de la presentación, que son los otros 3 puntos. Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, ¿qué es y cuáles son las diferencias? He hablado hasta ahora muchísimo del trabajo colaborativo, de los procesos, de las tareas, de las personas, es decir, de aquellos conceptos básicos que necesitamos tener en cuenta para poder llegar realmente al trabajo colaborativo. Porque el trabajo colaborativo busca que las personas tengan iniciativa, manifiesten propuestas y den soluciones a la compañía. El trabajo colaborativo debe crear espacios donde las personas sean capaces de reunirse de manera formal, pero también informal, y ahí nace el sentido de pertenencia, en esos encuentros informales. Reuniones informales suelen ser recomendables porque conservas cierta libertad y espontaneidad y surgen buenas ideas. Dicen las malas lenguas que cuando Steve Jobs diseñó el edificio de Apple, puso todos los baños y las cafeterías en la planta de abajo, porque así todo el mundo tenía que desplazarse por el edificio para ir al baño a la cafetería, generando espacios de conversación informal en los ascensores, en los pasillos, en la barra, etc. Vamos a ver ahora una tabla de comparativa entre trabajo de equipo y colaborativo. Si yo me atengo a los sujetos, en el trabajo en equipo tengo grupos organizados para la tarea. Y en el trabajo colaborativo tengo personas que comparten conocimiento porque cada uno es experto en su área, ¿os acordáis? Y tiene una tarea asignada y tiene una responsabilidad limitada. Cuando nos fijamos en el liderazgo, en el trabajo en equipo el liderazgo está definido en alguien, mientras que en el trabajo colaborativo el liderazgo está repartido y además es informal. Si nos atenemos a la responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad en un entorno de trabajo en equipo, esta es compartida y en el trabajo colaborativo es individual de tus propias tareas, responsabilidades y derechos. Cuando hablamos de objetivos finales, el trabajo en equipo suele estar orientado a optimizar el resultado, mientras que el trabajo colaborativo está a producir conocimiento. Por eso encaja también en los proyectos de desarrollo, porque un proyecto, sea un bien o un servicio, genera un nuevo conocimiento, genera una nueva forma de hacer las cosas, una nueva visión. Y no va tanto a la optimización de cómo llegamos a tener ese producto o ese servicio, sino al hecho de tener algo nuevo, algo distinto o a dar una solución a un problema. ¿Cuál es el rol del encargado en el trabajo de equipo? Coordinar. ¿Y en el trabajo colaborativo? No existe. No hay encargado. A esa adaptación mutua. Esta tabla es importante, ¿vale? Porque es un resumen de las principales diferencias y para que entendamos cuándo estamos haciendo trabajo colaborativo o ese trabajo en equipo es necesario y cuándo el trabajo colaborativo realmente está siendo colaborativo. 3. Teletrabajo y el impacto en el trabajo colaborativo. Vale, hemos hablado mucho de tecnología desde que he empezado. Dice la RAE que el teletrabajo es el trabajo que se realiza desde un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas. Por lo tanto, vamos a necesitar personas con un nivel alto de autocontrol y autonomía y gestión, que son características intrínsecas al trabajo colaborativo, que les interese trabajar con cierto aislamiento, ¿vale? Es decir, que aunque sean personas sociales no tengan problemas de trabajar de manera individual desde sus casas o desde un despacho que pueda tener la compañía en otro país
y que esos trabajos sean normalmente asociados a trabajos de oficina, entre comillas. Las personas deberían de tener iniciativa, manifestar propuestas y soluciones para la compañía, otra vez, porque estamos hablando de un trabajo que se utiliza a través de las redes de telecomunicación para cumplir con las cargas laborales asignadas que están alineadas con los objetivos del proyecto. Así que en trabajo colaborativo deberíamos de crear espacios formales e informales, ya lo decíamos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del teletrabajo. Y en el teletrabajo yo también puedo crear espacios formales, reuniones, o puedo crear espacios informales, redes sociales, chat, etcétera. Por eso repito de nuevo. Y además, repito otra vez otra diapositiva. Esa facilidad del acceso a la información es la que nos ha llevado del teletrabajo al trabajo colaborativo. Así que la tecnología es una aliada, indiscutiblemente. El trabajo se ha convertido en híbrido, por supuesto, y además acelerado por la pandemia. Debería de existir una flexibilidad horaria, debería haber un control de productividad y un control horario en remoto, debería haber más trabajo colaborativo, debería de rediseñarse los espacios de trabajo porque yo ya no necesito ir todos los días a la oficina. Debería de pensarse en esa potencial oficina en casa y los recursos necesarios. Y habría que tener en cuenta tanto la fatiga digital como la salud mental. Porque hay personas que sí que necesitan tener un horario, una rutina, salir todos los días de casa, ir a un lugar determinado y relacionarse con seres humanos. Y hay otras que no lo necesitan o no lo necesitan al menos todos los días. Entonces, el teletrabajo ha tenido un impacto en esa conciliación de la vida laboral y personal en la que tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos y que está intrínsecamente ligado al trabajo colaborativo y la forma de hacerlo. Dicen las encuestas, ¿vale?, que en 2020 el 56% de los responsables de recursos humanos ya consideraban lo que llamamos las soft skills o habilidades blandas más importantes que las hard skills de los candidatos. ¿Qué es esto de las soft skills y de las hard skills que está tan en moda y que hoy habla todo el mundo? Bueno, pues vamos a empezar por un tema que es las inteligencias emocionales. Os he hecho un cuadro resumen simplemente para que hagáis captura de pantalla y mencionarlas. Las intrapersonales o sociales: comunicación, negociación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, colaboración y liderazgo. Hombre, los pilares del trabajo colaborativo. Intrapersonales: pensamiento crítico, creativo, resolución de problemas, gestión del cambio de mentalidad, adaptabilidad. Todo lo que estamos hablando que tiene que ver precisamente con necesidades de los individuos que trabajan de forma colaborativa. Además, resiliencia, pensamiento crítico, compromiso, flexibilidad, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, aprendizaje constante e independiente. Yo no necesito que me vengan los demás a decir lo que tengo que aprender. Yo voy a tener cierta iniciativa, cierta capacidad. Que mi organización me habilita procesos de formación, genial. Pero debería de tener cierta independencia también para crear mis propios itinerarios formativos en función de mi área de experiencia y de expertise. Tomar decisiones en base a datos. ¿Sabéis esto de no, es que si vas por no sé dónde llegas antes? Mi pregunta siempre es la misma. ¿Lo cronometraste? Porque muchas veces ir en línea recta te da la sensación de que es el camino más corto. Pero cuando ya nos metemos, por ejemplo, en temas de circulación por la carretera, depende de la cantidad de semáforos que haya. Porque es que a veces, precisamente, si voy callejeando, acorto los tiempos porque no tengo semáforos y solo tengo cruces. No debemos de tomar decisiones porque creamos, porque sintamos, porque nos parezca. En una empresa deberíamos tomar las decisiones en base a los datos. Es verdad que no todo se puede medir y no todo se puede pesar, pero sí que hay muchos sistemas de evaluación, tanto cuantitativos como cualitativos, que nos ayudan a tomar esas decisiones basadas en datos. Y, por supuesto, necesidades de habilidades digitales. Imprescindible. De verdad, es que no podemos incorporarnos a una empresa del siglo XXI sin tener ciertas habilidades digitales. Y olvidaros de los nativos digitales, ¿vale? Mis hijos han nacido los dos después de 2000, uno en el 9 y el otro en el 11, y ninguno venía con el iPad debajo del brazo, ¿vale? Lo que saben, lo saben porque se les ha inculcado en casa, porque son niños que además siempre han tenido acceso a la tecnología de manera lógicamente controlada, con filtros parentales, con distintas cuentas de correo electrónico para dividir la información y mantener la privacidad, etcétera. Pero las habilidades digitales tienen que ser intrínsecas a cualquier miembro que se va a incorporar a un trabajo en equipo y máxime e imprescindibles cuando el trabajo es colaborativo.
Y ahora ya, para finalizar, herramientas de trabajo colaborativo. Y aquí voy a ir a la metralleta. O sea que lo siento mucho porque entiendo que las herramientas en este caso no son el objetivo principal de la charla, sino que son un medio de facilitar ese trabajo colaborativo. Entonces os las voy a decir muy rápido para que os vayáis quedando con los conceptos y con el nombre de algunas, ¿vale? Que la mayoría seguro que las conocéis. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la diferenciación entre tecnología manual, donde el trabajo y el control se realiza por el ser humano, la semiautomática y la automática. Y en trabajo colaborativo esto es fundamental, porque la parte que hablábamos de comunicación, la parte que hablábamos de control, no es lo mismo que yo tenga que dedicarle tiempo a registrar las cosas que las cosas se registran automáticamente cuando yo trabajo. No es lo mismo que yo tenga que firmar un parte de horas de trabajo, que eso lo conocéis todos, las típicas hojas que se implantaron a partir del 15, 16, donde tú tenías que poner la hora de entrada, la hora de salida y tienes que firmar, que yo en el momento que me siento delante de un ordenador y inicio la sesión, ya se registra que yo ya estoy trabajando. Entonces, ¿la tecnología es un medio? Sí, pero tener en cuenta qué herramientas tienen un carácter manual o tienen procesos que debemos de realizar manualmente, qué herramientas van a tener procesos semiautomáticos y qué herramientas son totalmente automáticas y yo no me tengo que molestar de hacer nada porque solo me tengo que concentrar en trabajar. Así que en la creación del proceso de trabajo hay que seleccionar por criterios económicos, porque son una inversión, por la economía de la experiencia. Tenemos que hacer pruebas con las herramientas antes de decidirnos. En cuanto al funcionamiento concreto, hay que tener la perspectiva estratégica, ¿vale?, de por qué en el mercado puede imponerse una u otra solución. Hay que innovar. La adopción de la tecnología adecuada puede suponer desventajas y la época en la que las empresas de telefonía te facturaban menos las llamadas a los números frecuentes, necesitaban de un software que registrara cuáles eran esos números frecuentes a los que tú te llamabas para aplicarte el descuento en esas llamadas. Y si no, estaban fuera de mercado, porque era lo que en ese momento se ofrecía al cliente. Los aspectos técnicos y la calidad y la compatibilidad con los equipos y los medios que ya tenemos, ¿vale? Porque a lo mejor hay que hacer una inversión más grande de lo que pensamos, porque no es solo el software, el programa que voy a usar, sino que los equipos que yo tengo son capaces de soportar ese software, son capaces de rendir con ese software y otra de las patas fundamentales cada vez más encima de la mesa, la compatibilidad medioambiental alineada a la sostenibilidad, ¿vale? Dicho esto, cualquier trabajo en equipo, cualquier trabajo colaborativo, si necesita compartir información, tiene que tener algún tipo de almacenamiento en la nube. ¿Por qué? Por la disponibilidad de la información para cualquiera de los miembros, porque crea las copias de seguridad de manera automática, porque tenemos los archivos en todos los dispositivos. Mi llave es mi usuario y me da igual conectarme desde el smartphone que desde la tablet, que desde el ordenador de casa, que desde el trabajo. Poder compartir fácilmente con los otros y mantener la privacidad, la seguridad y todos esos elementos inherentes a los riesgos que conlleva tener información en la red colgada. Todos conocéis Google Drive, todos conocéis OneDrive, además tenéis Box, Dropbox, etc. Esto en cuanto al almacenamiento en la nube de los archivos puros y duros y de compartir información. ¿Qué hay para la gestión de proyectos? Asana, seguro que la mayoría la conocéis, ¿vale? Es limpio y fácil de usar, te permite crear tableros y visualizar la etapa que se encuentra el proyecto, usa informes para realizar el seguimiento de las tareas y además tiene capacidad para crear plantillas y automatizar, acortarnos de la tecnología manual, semiautomática y automática, capacidad de colaborar, la opción de establecer controles, más de 100 integraciones, campos de proyectos personalizados y es gratis. Pero como Asana tenéis más, tenéis Toggle Plan, por ejemplo. Fijaros la interface que tiene. ¿No recuerda nada? Los usuarios crean y programan tareas mediante la interfaz de arrastrar y soltar y producen una línea de tiempo codificada con colores del trabajo que queda por completar. Marcar las tareas como finalizadas, brinda mejor comprensión del progreso, etc, etc. Pues ahí tenéis diagramas de flujo de trabajo. Puedes crear distintos derechos de acceso a los miembros del equipo para que puedan ver, editar los distintos eventos, ¿vale? Otra herramienta más. ClickUp.
¿vale? Gestión de proyectos. Cada usuario elige 3 formas diferentes de ver los proyectos según su elección, es decir, hay cierta personalización por parte de los usuarios, organiza proyectos, establece objetivos, se sincroniza con Google Calendar. Bueno, ya sabéis que podéis consultar todas y cada una de ellas, quedaros con los nombres para hacer vuestra propia evaluación, utilizar los periodos de prueba gratis para ver si realmente os es útil y usarlos. Monday. Están invirtiendo muchísimo en publicidad en YouTube. Yo cada vez que hablo YouTube últimamente me sale algún anuncio de Monday a lo largo del día. Lo mismo, gestión de proyectos, ¿vale? Otras aplicaciones inherentes al trabajo colaborativo, la mensajería instantánea, ¿vale? Como forma de comunicación a tiempo real. Acordaros del síncrono y asíncrono, ¿vale? Hay comunicaciones que pueden ser asincrónicas, que pueden tener retardos en el tiempo y otras tienen que ser inmediatas y sincrónicas. Pues las mensajerías instantáneas se utilizaron muchísimo, sobre todo cuando empezábamos con los datos móviles, los SMS, etcétera. ¿Por qué? Porque en una mensajería instantánea yo tengo una libreta de contactos, tengo conversaciones almacenadas y además tengo funciones complementarias. Mostrar si el otro está escribiendo y está conectado, se pueden usar emoticonos, ahí aparecen los entornos informales de los que os hablaba antes, las charlas en grupo, salas de grupo y de charla, restringir el acceso a las salas, mandar ficheros, WhatsApp, Telegram. Telegram fue la primera que te dejaba mandar ficheros y normalmente las personas que trabajan en entornos tecnológicos son mucho más usuarios de Telegram que de WhatsApp. Posibilidad de usar otros sistemas, etcétera. ¿Qué aplicaciones existen que sean de instantáneas? Bueno, WhatsApp, que tiene la versión Messenger y Business, ¿vale? La versión Messenger es la que usamos todos en nuestra vida privada. La versión Business es la que pueden utilizar las empresas para subir catálogos, para tener chatbot programados, para tener mensajes autorrespondedores, etcétera. Es decir, tiene unas herramientas complementarias que de cara a las instituciones son muy útiles para comunicarse con su potencial cliente, pero también con los empleados. Telegram, la tenéis para Android, la tenéis para iPhone y para iPad, y la principal diferencia que tiene por WhatsApp, pues se supone que es más segura, tuvo mucho antes toda la historia de compartir los archivos, y luego muy importante para Telegram versus WhatsApp, y es que tú en Telegram puedes mostrar solo tu nombre de usuario sin necesidad de que los demás sepan tu número de teléfono. Por lo tanto, Telegram es una gran aplicación de mensajería instantánea en entornos formales de trabajo, porque además de ser una aplicación tanto para móviles como para PC, preserva esa privacidad, por ejemplo, del número de móvil, ¿no?, que tiene esa persona si no lo quiere compartir con las otras personas que están en Telegram o con las otras personas que están en el grupo de Telegram donde se comunican. Messenger ha desvinculado, Facebook ha desvinculado Messenger de su plataforma. Sí que es verdad que si tú entras en Facebook puedes utilizar Messenger, pero en los dispositivos móviles tú te vas a descargar una aplicación específica que es la de Messenger. Y además de la mensajería instantánea, permite la creación de videoconferencias también. Es decir, entornos, por ejemplo, como los de trabajo en Estados Unidos, que es la red social que más se utiliza por encima de otras, pues a lo mejor puede ser interesante usar las salas de Messenger en lugar de utilizar otras aplicaciones de videoconferencia para hacer ciertas reuniones, sobre todo las que tengan ese carácter informal. Bueno, lo que dice, ¿no? Interactúa con los demás cuando quieras y donde quieras, etcétera. Snapchat es la menos conocida y probablemente la menos popular, pero también es una aplicación de mensajería instantánea. Fue la primera que puso el tema de los envíos temporales, donde tú podías ver una publicación durante 24 horas y después desaparecía, ¿no? Google Hangouts, que ahora tenéis Meets por un lado y tenéis mensajes por el otro, pues es otra evolución. Escribe o inicia una conversación en grupo, comunícate por videollamada, sincroniza los dispositivos. Y el clásico, Skype, ¿vale? Que también tiene una versión Messenger o digamos que para usuario gratuito y business o empresarial. Por lo tanto, ¿qué nos permiten las de mensajería instantánea? Administrar y gestionar, acompañamiento y motivación, prácticas y habilidades, simulación de situaciones profesionales, apoyo, reflexión o terapia, metacognición, evaluación del aprendizaje, etcétera. Y además, el concepto del chatbot ya está implantado en la mayoría de ellas, que tiene que ver con esa inteligencia artificial o esa programación de autorrespuestas que generan conversaciones automáticas. Y volvemos al concepto de la automatización de las tareas.
si son manuales, si son semiautomáticas o si son automáticas. Y muchas de las mensajerías instantáneas os permiten ya crear estos chatbots para que generen respuestas automáticas. Bueno, el bot es un software de inteligencia artificial con características diferenciales y interactúa con el usuario manteniendo conversaciones sencillas. Ahorra costes, atiende dudas y gestiones que son comunes y repetitivas, posibilita la interacción ágil porque es automática y no hay que estar esperando a que nosotros tengamos disponibilidad para contestar, puede llegar a proporcionar experiencias agradables y cómodas y además mejora la posibilidad y el nivel de la sofisticación, de los software de inteligencia. Y es una tecnología que abre nuevas fuentes de ingreso, oportunidades de negocio, etcétera, porque está 24 horas funcionando. Además, hay personas que les resulta más cómodo hablar con un robot en lugar que con una persona. Yo a veces me pasa, ¿vale? Porque hay ciertas personas con las que de verdad no te apetece hablar, ya nada más que te descuelgan el teléfono. Por lo tanto, el uso de archivos compartidos de forma sincrónica también nos lo permiten las mensajerías, ¿vale? Y hablábamos en concreto de Telegram, que era la primera que tuvo esta oportunidad, y tú puedes mandarle lo que quieras a quien quieras y como quieras. Y para acabar, mapas mentales, ¿vale? Si bien os he hablado de herramientas de seguimiento de los proyectos, sobre todo en las reuniones, yo creo que son herramientas fundamentales para tomar constancia de lo que se habla en esas reuniones más allá de un documento escrito. Por ejemplo, Miro. Miro te permite crear un montón de mapas mentales, ¿vale? Con estructuras muy diversas, pero también te permite crear esto. Dibujas un flow, le pones unos POSIT y además lo puedes compartir con un montón de gente, ¿vale? De tal manera que cada vez que estés haciendo la videollamada, a la vez que estás consensuando temas, estás escribiendo en una pizarra colaborativa. Tenéis una versión gratuita, le echáis un vistacín, la probáis y podéis hacer de todo. Esto también es un diagrama que he hecho yo en un momento dado sobre el teletrabajo, ¿no? Teletrabajo era la idea principal, la formación necesaria, estamos organizados, están todos los que tienen que estar, tenéis todo lo que tenéis que necesitar, dentro de lo que tenemos son los recursos, cuáles son materiales, cuáles son intangibles, etcétera. Y tiene mogollón de historias que podéis insertar dentro de los mapas. Podéis insertar códigos enteros de programación, hacer capturas de pantalla. Tiene integraciones con programas como Jira, que es muy utilizado por los programadores. O sea, además, tiene vinculaciones con todas las aplicaciones prácticamente que existen en la nube de almacenamiento. Otra, Mural, el mismo estilo, ¿vale? Colaboración remota, crea mapas, te va haciendo un asistente de qué quieres hacer, si planear un sprint, aprender más, entender, reflejar los procesos del equipo, etcétera. Tienes plantillas para diseñar lo que tú quieras, hasta los diseños de Xplane respecto al lienzo Canva y el modelo de negocio. Y tiene funciones de lluvia de idea, tiempo real, foros de discusión y gestión de tareas. Y además integra con un montón de aplicaciones. Whiteboard, que es la herramienta asociada a Teams o al paquete de Office 365 y que te permite también tener una pizarra en blanco donde poner contenido, donde puedes además añadir esos POSIT y además crear una especie de listas de seguimientos tipo Trello, que también lo conoceréis, me imagino, ¿vale? Plantillas de DAFO, plantillas de planificación de proyectos, etcétera, ¿vale? Esta es la de Microsoft, se llama Whiteboard. Venga, Strongboard, lo mismo, sirve para lo mismo. Os veis los vídeos, os veis las características y veis cuál os interesa más. Esta tiene integración con Teams, Jira, Office, Trello y Slack. Para los que uséis Slack, pues esta tiene integración. Y a Web Whiteboard, AWW, que es otra pizarra con más plantillas, con un montón de funciones y también con integraciones, en este caso con Atlassian y con Box, además de con Jira y Slack. Y para cerrar, que son y media ya, plataformas de comunicación por vídeo, ¿vale? Esta es síncrona, tenemos que estar todos a la vez, por lo tanto tenéis que coordinar la disponibilidad de los tiempos para que las personas se puedan conectar y hay que avisar, lógicamente, con margen. Reducir los costes de traslado, utiliza el tiempo a favor, concentra la atención en los problemas a resolver, crea oportunidades de invitar a más personas, ahí se me montó, perdonar, crear una dinámica de intercambio de ideas. ¿Qué problemas puede tener? Pues que hay que dar cierta formación para utilizarlas
haya problemas de conectividad si la cobertura no es muy buena y que además se destine un presupuesto a la contratación de la herramienta. Los programas de videoconferencia experimentaron un aumento de tráfico del 535% desde marzo de 2020, ya sabemos todos por qué, y tenéis pues desde Google Meet, que es potente, que brinda calidad, que se acopla con YouTube y que además te da la opción de compartir pantalla, hasta Jitsi, que es de código abierto, que es muy popular también entre el entorno educativo, ¿vale? Y que tiene versiones diferentes en función de las necesidades. La sempiterna Microsoft con su Teams, Zoom y, bueno, pues aquí tengo un breve resumen con características de cada uno, ¿vale? De los que utilizan. Entonces, bueno, al final, las plataformas de comunicación por vídeo, igual que cualquier otro programa, es analizarlas y ver lo que necesitáis, porque, por ejemplo, Cisco también tiene su plataforma Webex para empresas, industrias e instituciones que necesiten esa capa extra de seguridad o que tengan unas conectividades más complicadas porque sea más difícil generar esa videollamada por los recursos. Y ya las conclusiones, os lo prometo. Tener en cuenta que en trabajo colaborativo es fundamental los tiempos. No solo los tiempos de hacer las cosas, sino los tiempos de los que disponemos nosotros como individuos de ese equipo para hacer nuestras tareas y los tiempos que necesita el proyecto de disposición para trabajar con el resto del equipo. Los objetivos individuales y el colectivo, los míos propios de lo que tengo que hacer durante el día, los del equipo, a qué estamos haciendo ¿por qué estamos en ese trabajo colaborativo? Empezar siempre por el elefante en la habitación, por lo más difícil, ¿vale? Ya os lo dije, aquello que nos cuesta más, lo primero que nos tenemos que quitar de en medio en cualquier tarea, en cualquier trabajo, en cualquier proyecto, porque en el momento que resolvemos eso, que sabemos qué es lo que nos va a costar, luego todo va a ir mucho más fácil. Programar, planificar. Yo siempre digo que soy una gran improvisadora, porque tengo el plan A, el B, el C, el D y así hasta el Z. Entonces, claro, es que alguno me va a encajar. Por lo tanto, cuanto más planifique y más programe, ¿vale? Más alternativas voy a tener en el caso de que ocurran imprevistos. Ojo con las reuniones, ¿vale? Indispensables, bien organizadas, limitadas en el tiempo. Evidentemente es muy difícil a veces en equipos de más de 5 o 6 consensuar que todo el mundo pueda a la vez, pero si establecemos ciertas rutinas o analizamos el comportamiento de trabajo de las personas del equipo, vamos a ver dónde puede encajar. Cuando tenemos equipos dispersos a nivel mundial, como estamos trabajando con usos horarios, claro, evidentemente, si tengo un equipo en China, otro en Europa y otro en la costa oeste de Estados Unidos, entre los de China y los de la costa oeste igual hay 12 horas de diferencia. Claro, pues bueno, pues a lo mejor hay que hacer las reuniones a las 8 de la mañana de uno y a las 8 de la tarde del otro y los otros por el medio. Pues eso hay que tener en cuenta también y hay que consensuarlo. Los flujos de trabajo hay que administrarlos correctamente. Y muy importante, las pausas, ¿vale? Como bien decía Carlos al principio, el tema de la conciliación de la vida personal y laboral, cuando estamos trabajando desde casa es muy complejo, pero establecer pausas claras a nivel personal e incluso durante el proyecto, ¿vale? Periodos de descanso, periodos de, pues yo qué sé, nosotros ahora los que tenemos niños, el viernes y el lunes son días no lectivos y el martes es fiesta en algunos sitios y en otros no. Claro, pues a lo mejor era un buen momento en un proyecto para parar y para tener unos días libres de despeje o para aminorar la carga de trabajo y esos días dedicarnos a hacer evaluaciones, a hacer revisiones, a ver lo que ha salido mal. Y con esto ya finalizo la presentación, voy a dejar de compartir la pantalla y si tenéis cualquier pregunta, duda, por favor, inmediata. Muy bien, Olga, pues muchas gracias por la presentación. Os informo de que la grabación estará disponible a través de nuestro canal de YouTube. Y antes de dar paso pues, al turno de preguntas y dudas, pues os animo a que las escribáis bien en el chat o abriendo directamente el micrófono y trasladándolas. Y bueno, a mí sí que me gustaría dar una recomendación a nivel personal, aunque ya lo ha comentado Olga en el último punto de la presentación, donde hemos presentado pues un amplio abanico de herramientas online. Mi recomendación es siempre probar la tecnología.
Al igual que vamos a Zara y nos probamos la camiseta y vemos si nos sienta bien o mal, pues hacer lo mismo con la tecnología, con el software. La gran parte, por no decir la inmensa mayoría del software, tiene pruebas gratuitas. Te las descargas, las pruebas, que cumple con las características o con las expectativas que tenías puestas en ella. Perfecto, pues adelante. Que no, cambias y pruebas otra. Entonces, bueno, esa recomendación que hizo Olga, totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver si tenemos algún tipo de pregunta o no. Yo te iba a lanzar, bueno, para romper el hielo, Olga, el teletrabajo, claro, es una opción para muchos, pero para otros no. Y muchas veces el no va ligado a que tu jefe pues tiene cierta sensación de pérdida de control sobre los trabajadores. Claro, ahí ¿Cómo hablamos se de estructuras combate? verticales. Exacto, yo siempre digo que si entra, por así decirle, ese miedo, es que algo no funciona a la hora de organizar toda la parte del seguimiento de los trabajadores. Pero ¿cómo convencer a un jefe que nos anima con el teletrabajo? A ver, convencer a alguien de algo que está predispuesto a no creerse es muy complicado, Carlos. Pero sí que es verdad, y lo comentaba en la presentación, el tomar decisiones en base a los datos. Es decir, si nosotros somos capaces de encontrar datos donde justifiquen el beneficio real que le puede suponer a la organización esa forma de teletrabajar, ahí te digo yo que pocas barreras va a haber. Yo hace muchos años, cuando estaba en la agencia inmobiliaria, que era también constructora y teníamos oficinas repartidas por distintos puntos, llegué a mi jefe y le dije, quiero montar un servidor central en Gijón para que se conecten en remoto los demás desde sus otras oficinas. Claro, lo que no le dije fue que además yo también me podía conectar desde casa, ¿no? Eso fue lo que vino después. Es decir, una vez que vimos que el sistema funcionaba y que efectivamente habíamos reducido los costes en hardware, porque en el momento que tú tienes un servidor central, lo demás son terminales tontos, entre comillas, no necesitas grandes aparatos informáticos para que corra el programa y gestionar el CRM, ¿no? Claro, reducimos mucho la inversión en la renovación de los equipos. Sí que es verdad que hubo que hacer una inversión tanto en el servidor como en tener una buena red de conexión a Internet, pero sobre todo a los mandos intermedios y a los comerciales que estaban en la calle, el hecho de que pudieran acceder a través de Internet desde cualquier sitio a toda la información que estaba en el servidor ya era el primer paso, ¿no? Para introducir en este caso el teletrabajo, Carlos. Entonces, tiene que haber un beneficio real detrás de la tecnología que habilita el teletrabajo para que ese jefe, ese director de proyecto, entienda que realmente eso va a ser beneficioso. Muy bien, bueno, sin otra opción es como lo que comentábamos antes, probar y analizar si Hacer, funciona o no funciona evaluar. el trabajo en nuestras empresas. Muy bien, pues bueno, últimos 10 segundos para las preguntas que puedan ir surgiendo. Chat, micrófono. Si alguien se anima puede encender la cámara y preguntar con el micro abierto. Yo encantada. Gracias, Patricia. Muy bien, bueno, pues nada, vamos a ir dando entonces por cerrado el webinar. Olga, no sé si tienes algo que añadir. No, nada más. Simplemente que espero que os animéis y que cacharréis un poco con las herramientas que os he propuesto y que os planteéis la forma de trabajar y sobre todo espero haberme explicado muy, muy bien la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Muy bien, Olga, pues nada, muchas gracias por tu presentación. También agradecer a todos los participantes que nos hayáis acompañado en este webinar y nos vemos en el siguiente. Un saludo y buen día a todos.